Muy buenas tardes a todos. Quiero saludar muy especialmente a la señora ministra de Vivienda, querida amiga Elsa Noguera, a los señores senadores y representantes que nos acompañan. Aquí veo una importante delegación del Congreso de la República. También saludo muy especialmente a Carlos Correa, alto consejero para las regiones del Gobierno Nacional, el señor viceministro, el señor subdirector del DNP, Sandra, muchas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un honor muy grande estar aquí en el Congreso de Camacol, a toda la Junta Directiva de Camacol y por supuesto a todos ustedes, los constructores de este país. No hace mucho nos reunimos en Bucaramanga, en un conversatorio que fue muy importante, muy interesante para hablar un poco de la situación económica, la situación del sector de la construcción. Y venimos hoy a este Congreso nuevamente llenos de optimismo y de confianza. Ustedes son tal vez el sector que más nos está ayudando a que la economía colombiana sea una economía exitosa. Tenemos una excelente alianza, somos socios y esa sociedad ha dado frutos, ha dado buenos resultados. Y como todas las sociedades donde hay buenos resultados, lo primero que uno tiene que pensar es en invertirle más. Y a esta sociedad tenemos que invertirle más, ¿no? Tenemos que ponerle más recursos, porque está probada que es una sociedad exitosa, de alta rentabilidad. Estoy seguro que para muchos de ustedes, en los balances de sus empresas, eso es así, pero ciertamente es así para el Gobierno Nacional. Las inversiones en el sector de la edificación, tanto la parte residencial como la parte no residencial, pues han dado muy buenos frutos. De manera que es una alianza que nosotros queremos construir, queremos profundizar. Además, por otra razón, que creo yo que es muy importante, y es que construir hogares, construir viviendas, tiene muchos dividendos. Pues no solo es el impacto directo sobre ustedes, sobre sus empresas, son todos esos impactos indirectos, lo que los economistas llaman los encadenamientos. Y yo ahora que ando mostrando las cifras del crecimiento económico del primer trimestre, la verdad es que muy buena parte de ese crecimiento está asociado al sector de la construcción. Si uno mira el resultado individual del sector de la construcción, especialmente en edificaciones, es muy bueno, pero cuando se amplía un poco el lente y mira otros sectores, se encuentra que los nexos con la construcción son muy grandes. Entonces vamos a la industria, y es la industria del cemento, es la industria de los muebles de madera, es la industria de la cerámica, es la industria del hierro. O si nos vamos a los encadenamientos hacia adelante, vemos que es el sector financiero, el sector asegurador, el sector de finca raíz. Entonces realmente el impulso que le estamos dando a la construcción está teniendo un impacto muy positivo que va más allá de lo que podemos medir directamente en este sector. Entonces, estamos construyendo hogares, estamos construyendo economía, porque ¿qué pasa con un hogar? Cuando tiene acceso a una vivienda, dentro de toda la gama de programas que tenemos en el gobierno, ¿qué es lo primero que quiere hacer ese hogar que recibe una vivienda nueva? Quiere dotarla, quiere llenarla de los muebles, los enseres, los electrodomésticos, quiere pintarla, quiere al mismo tiempo, alrededor de ese hogar, pues empezar también a pensar en una serie de inversiones complementarias, la educación, la tecnología. Entonces es impresionante, es mucho más allá del simple encadenamiento económico con otros sectores, es la generación de una sociedad pues más cohesionada, una sociedad más optimista. Un hogar que tiene una vivienda nueva es un hogar por definición optimista, está contento, y eso vale oro en economía. Entonces, por eso esta alianza y esta sociedad que tenemos ustedes y nosotros, empresarios de la construcción y gobierno, es una alianza que realmente, y esto es más que un eslogan, es más que un estribillo, es una realidad, es una alianza que tiene unos grandes beneficios.
para ustedes, para el gobierno, para la sociedad como un todo. Entonces, tenemos que seguir pensando en las formas más efectivas de estimular esta alianza. Por supuesto, la primera de todas, y qué bueno que está al frente de esta cartera Elsa, que es una persona de una idoneidad profesional, de una gran capacidad de gestión, está probada su excelencia administrativa para que todos los programas marchen a un muy buen ritmo, que los programas se ejecuten, que los programas realmente se puedan convertir en realidad muy rápidamente. Eso es primer elemento y una primera garantía de éxito en todo esto. Pero la experiencia también nos ha enseñado que uno tiene sobre la marcha que ir mejorando, aprendiendo, perfeccionando, puliendo, invirtiendo más acá, modificando un programa hacia otro, tiene que tener la necesaria flexibilidad para acomodarse y aprender de los resultados. Y eso es lo que hemos hecho en el sector y es lo que seguiremos haciendo. ¿Y eso qué significa? Que tenemos los programas del 2016, tenemos que empezar a pensar los del 2017, los siguientes años, a ver cómo los vamos afinando y cómo los vamos convirtiendo en programas pues cada día más exitosos dentro de esta alianza. Esta sociedad exitosa, pues le tenemos que invertir en recursos, en ideas, en talento, para ir dando cada día, insisto, mejores resultados. Quería comenzar con ese mensaje. Esta oportunidad de reunirnos en el Congreso es la oportunidad de reafirmar esa alianza. Y esa alianza nos debe llevar también a que entre todos, ustedes y nosotros, contribuyamos a construir algo más, no solo las viviendas, no solo los hogares, no solo con todos sus encadenamientos, con todos sus sueños, con todas sus aspiraciones, a que entre todos construyamos la paz de Colombia. Ustedes están probados como constructores serios, responsables, que cumplen con todos los estándares técnicos, son los grandes constructores de las obras. Ahora tenemos otra obra por delante, que es construir la paz. Estoy seguro que ese talento, esa ingeniería, esos diseños, esa arquitectura aplicada ahora a construir la paz va a ser muy útil. Porque ustedes tienen influencia sobre muchas personas, no solo sobre sus empleados, sobre sus proveedores, sobre las personas que se benefician de los proyectos. Ayudar a construir ese mensaje, un mensaje de confianza, un mensaje de optimismo. Con la paz vamos a tener un país mejor, un país con más crecimiento, con más oportunidades, con mejor calidad de vida. Construyamos entre todos esa paz. Quiero presentarles unas ideas breves de algo que creo que es importante que compartamos, que conozcamos sobre la situación económica del país, sobre el momento económico que está atravesando el país. Hicimos una tarea en estos días que fue mirar en la historia reciente de Colombia desde el año 80 cuántos episodios hemos tenido parecidos al actual. ¿Qué quiere decir parecidos al actual? Es decir, que haya habido una caída de los ingresos del gobierno. Eso no es tan común. Normalmente un gobierno, como una empresa, pues sus ingresos van creciendo, a no ser de que enfrente un choque muy adverso, algo muy malo. El gobierno en los últimos casi 36 años, desde el año 80, hemos tenido 5 episodios en Colombia de caídas de los ingresos del gobierno. Vamos que ahí están en la gráfica, no sé si ustedes alcanzan a ver el área sombreada, son esos episodios. El más fuerte de todos es el reciente, la caída de los ingresos a partir del año 2013. En el 2013 tuvimos el pico, digamos el petróleo a $110, 1 millón de barriles de petróleo por día, la economía creciendo al 5%, en fin, estábamos en el mejor momento desde el punto de vista de ingresos. Esos ingresos se nos han caído. Ese es el último episodio, la barra que está sombreada al final. Y fíjense lo siguiente, de todos los episodios, desde el año 80, este es el de la caída más fuerte de los ingresos. Perdimos 3.2% del PIB en ingresos del gobierno nacional. De pronto, medido como porcentaje del PIB a nadie le dice nada, pero ustedes sí entienden perfectamente en pesos.
El gobierno en el 2013 recibía por cuenta del petróleo 23 billones de pesos. Y este año va a recibir 0. De hecho, va a ser negativa la cifra porque tenemos que hacer unas devoluciones de impuestos que se pagaron el año pasado como anticipos y como retenciones de las empresas petroleras. Este año hay que devolverles. O sea, este año el sector petrolero no solo no aporta, sino que recibe recursos del gobierno nacional. Pero nosotros identificamos este problema a tiempo. Desde el segundo semestre del 2014 vimos que venía la caída y por eso se produjo una reforma tributaria que, controvertida, difícil, impopular, lo que ustedes quieran, pero absolutamente necesaria para contrarrestar una parte de esta caída de los ingresos. Y esa reforma tributaria nos dio 1,5 puntos del PIB de ingresos adicionales, vía la sobretasa del CRE, vía el impuesto a la riqueza, vía una mejor gestión de la DIAN. Entonces, como ustedes ven, nunca habíamos tenido un choque tan fuerte como este, pero en este reaccionamos rápido generando unos ingresos adicionales, cosa que no había ocurrido en los episodios anteriores. Pero no solo eso, cuando a uno se le caen los ingresos y de forma tan súbita, pues, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hacen ustedes en las empresas cuando se les caen los ingresos porque se cayeron las ventas? Pues lo primero que hay que hacer, pues, es buscar otros negocios para conseguir otros ingresos, cosa que hicimos en la reforma tributaria del 2014. Pero lo inevitable también es recortar gastos. Y nosotros del 2013 para acá hemos recortado el gasto en 1,2% del PIB. 2015, 2016, y esto va a seguir. Vamos a tener que seguir en la política de recortes de gasto para acomodarnos a esa realidad. Y la tercera opción, después de uno tratar de aumentar los ingresos, por otro lado, de reducir los gastos, es tener un poco más de déficit, cosa que efectivamente ha ocurrido. Todos estos episodios de caída de ingresos coinciden con episodios donde ha habido un aumento del déficit fiscal. El déficit del gobierno aumenta en una parte, no todo el choque, porque la mayor parte del choque la hemos contrarrestado con más ingresos y con menores gastos, pero también ha habido un poco más de déficit. Esa ha sido, digamos, es la realidad y es la forma ordenada de manejar una economía. Ese mayor déficit, algunos nos han atacado con el argumento de que estamos sobreendeudando a Colombia, que el país está excesivamente endeudado, o por lo menos el gobierno, y eso no es cierto. Y yo creo que ustedes se vayan de aquí absolutamente convencidos de que el manejo fiscal ha sido responsable y que el país no está sobreendeudado ni nada que se le parezca a eso. Esta es la deuda total del gobierno, que como ustedes ven, las barritas toman promedios de 4 años, coinciden con los periodos de gobierno. Desde el año 2002 en adelante, gobierno tras gobierno, el nivel promedio de la deuda del gobierno fue cayendo, cosa muy saludable. La deuda pública en la primera administración del presidente Santos fue 33% del Producto Interno Bruto. Pero efectivamente el año 2015 ese número se ve más alto, 41% del Producto Interno Bruto. Entonces ustedes dirán, ¿qué pasó en el 2015? Eso requiere una explicación. ¿Por qué aumentó la deuda del gobierno en el 2015 de 33 en promedio durante el primer gobierno del presidente Santos, a 41% en el 2015? La respuesta es muy sencilla, muy sencilla. La respuesta es, ese es el efecto de la devaluación. ¿Por qué? Porque una parte de nuestra deuda está en dólares. Más o menos nosotros tenemos 2/3 partes de la deuda en pesos, 1/3 parte de la deuda del gobierno en dólares. Y esa deuda en dólares, pues una cosa es con el dólar a 2.000 pesos y otra cosa es con el dólar a 3.000 pesos. El simple efecto de que aumentó el valor de esa deuda en pesos debido a la devaluación es lo que explica ese incremento. Entonces aquí no hay tal de que el gobierno está abusando del endeudamiento, que es un excesivo endeudamiento, que no ha administrado la caída de los ingresos adecuadamente. Les demuestro eso. Esta es la deuda en pesos, que como ustedes ven aquí no pasó nada. La deuda en pesos está bastante estable. No ha habido ningún cambio importante como porcentaje del PIB. Pero la deuda en dólares sí es donde se da el aumento.
Y si tratáramos de hacer un ejercicio, es un poquito, digamos, académico, pero uno puede hacer el ejercicio de descomponer esa deuda externa entre el efecto de la devaluación y la revaluación y el resto, pues se encuentra con algo así. Las barras azules es aislando el efecto de devaluación, revaluación. En algunos años la revaluación lo que induce es baja el valor de esa deuda. En unos años de devaluación aumenta el valor de esa deuda. Las barras azules son aislando ese efecto. La parte gris es el efecto de la devaluación. Todo o la mayor parte del incremento de la deuda del 2015 es el efecto de la devaluación. Desde mi punto de vista, eso no amerita ninguna discusión sobre si el país está excesivamente endeudado, etcétera. Es simplemente el efecto, una de las múltiples consecuencias que tiene la devaluación. Por cierto, a pesar de esto, que le cuesta más al gobierno, que le incrementa el costo de esa deuda, a pesar de eso, yo insisto en que la devaluación es buena. La devaluación nos ha ayudado a amortiguar la caída de los ingresos del petróleo, a acomodar nuestra economía, a que surjan nuevos protagonismos. Piensen ustedes en uno muy sencillo, el de la hotelería. El país venía con unos índices de ocupación de más o menos el 50% hasta el año 2015. Este año en promedio va en el 60% la ocupación hotelera. ¿Por qué es eso? Porque nos hemos vuelto más competitivos. Y ustedes que construyen, pues también saben que hay demanda por hoteles. ¿Y por qué hay demanda para construir hoteles? Pues porque se anticipa, se espera que va a haber más ocupación, que es un buen negocio. Súmele al efecto de la devaluación que hace más competitiva la hotelería en Colombia, súmele el efecto de la paz. A mí me preguntan muchas veces cuál es de los sectores de la economía el que más rápidamente va a reaccionar a la paz. Yo no tengo duda, la ocupación hotelera. ¿Por qué? Porque Colombia es un país muy atractivo. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a países que compiten con nosotros por turistas, como Costa Rica o Perú o la República Dominicana. ¿Cuál ha sido nuestro problema? Que hay muchos países que sus cancillerías establecen advertencias. Y a uno como turista, si le dicen no vaya a tal otro país, o piense muy bien antes de irse a ese país porque allá hay un conflicto, allá hay una guerra, el turista lo último que quiere es correr ese tipo de riesgos. El día que tengamos la paz, se levantan esas advertencias y vamos a tener muchos más turistas. Eso es, en mi opinión, algo que va a pasar y va a pasar muy rápido. Muy bien. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos con la bonanza? También a veces se dice, no, se desperdició la bonanza petrolera. ¿No? Entonces, yo le puse a una persona, un asesor nuestro en el Ministerio de Hacienda, le dije, hombre, Andrés, ayúdeme con lo siguiente. Hágame un estudio, un análisis de en qué invirtió Colombia la bonanza petrolera. Y definamos la bonanza petrolera como el aumento en los ingresos que tuvo el gobierno entre el 2010 y el 2013. En el 2010 ya teníamos renta petrolera, teníamos unos ingresos petroleros, pero esos se aumentaron y en el 2013 llegaron a su pico. Digamos que la bonanza fue el aumento de los ingresos que tuvo la DIAN, que fueron más o menos 3.1% del PIB. 2,5% por cuenta de más renta petrolera y 0.6% del PIB porque la DIAN recaudó más impuestos comparado el 2013 con el 2010. Entonces, en total 3.1% del PIB. ¿Qué se hizo con esa plata? ¿En qué se invirtió? La respuesta es bien interesante. 1,5% del PIB fue reducir el déficit. O sea, el déficit fiscal fue menor. ¿Eso qué significa? Pues que nos endeudamos menos. Tuvimos un menor déficit. Y ese menor déficit ha tenido un gran dividendo, pienso yo. Y estoy seguro que muchos de ustedes comparten esta tesis. Ese menor déficit fue el que nos permitió recuperar el grado de inversión como país y fue el que nos permitió incluso ascender un escalafón más hasta llegar a BBB, que es la mayor calificación que hemos tenido para nuestra deuda soberana. Tener una calificación de BBB es muy importante. ¿Por qué? No solo para el gobierno, que le permite tener acceso al financiamiento internacional muy fluidamente y a bajo costo, para el sector empresarial. Está a punto de cerrar la
costanera, que es la vía de las 4G que va de aquí de Cartagena a Barranquilla, la doble calzada. ¿Cómo se va a financiar? Emisión de bonos en parte en el mercado internacional. Para eso es fundamental la calificación de Colombia. Esta semana, no sé si ustedes vieron las noticias, Ecopetrol emitió 500 millones de dólares en bonos en el mercado internacional. Los colocó a una tasa del 5.6%. Todo eso se debe a la mejor calificación de Colombia. Es muy importante, no solo para el gobierno, sino para el sector empresarial. Entonces vuelvo al punto, haber reducido el déficit fue crucial para recuperar ese grado de inversión. Y el otro pedazo grande de esa bonanza se destinó a hacer más inversión, ¿no? Esa inversión, entre otras cosas, son las 100.000 viviendas gratis, son los programas de ampliación de los beneficios sociales de programas en acción, de Colombia Mayor. Esa inversión es el fondo de adaptación, todas las inversiones que hizo el fondo de adaptación. Tú siendo alcaldesa de Barranquilla, querida Elsa, viste esas inversiones allá, la cantidad de viviendas. Seguramente para los que vivimos en Bogotá no es tan evidente lo que hace el fondo de adaptación, pero para quienes viven en las zonas que fueron afectadas por la ola invernal, sí lo es. 5 minutos me están advirtiendo acá. Entonces, acelero el paso. Más inversión. Eso es muy importante porque quiere decir que aquí la bonanza petrolera, hágame el favor, están diciendo que hubo derroche, que hubo despilfarro. No, la bonanza petrolera se usó para bajar el déficit y recuperar el grado de inversión y para hacer más inversión. Inversión fundamental para haber mantenido un buen ritmo de crecimiento económico en Colombia. Punto 2 del PIB, más gastos corrientes. El grueso de eso fue el aumento del pie de fuerza y particularmente de la Policía Nacional. Entonces, esa es sencillamente la utilización de esos recursos. Viene la distorsida. Esa es la parte más dura para uno como ministro de Hacienda y es del 2013 para acá caen los ingresos. ¿Cómo se acomodó el gobierno a esos menores ingresos? Perdimos 4% del PIB, 3.2 porque desaparecieron los ingresos petroleros. Y como hubo devaluación, se nos encareció la deuda externa, el pago de sus intereses nos cuesta 0.7% del PIB más por año. Entonces el choque fue de 4% del PIB, eso es enorme. Les quiero decir, un choque de esa magnitud, que se le reduzcan los ingresos fiscales al gobierno, que se le encarezca el servicio de la deuda, en cualquier otra circunstancia, con una economía menos sólida, con unos sectores empresariales menos consolidados, con una política macroeconómica menos, digamos, estructurada, hubiera generado una crisis. No hay la menor duda, es una caída demasiado fuerte. ¿Qué hicimos nosotros? Aplicamos una política pragmática, recortamos el gasto, aumentamos los ingresos de por otras fuentes, los ingresos fiscales, y también tuvimos un poco más de déficit fiscal. Esa es la respuesta. Eso es lo que nosotros hemos llamado austeridad inteligente. ¿En qué consiste la austeridad? Todos entendemos. ¿En qué consiste la inteligencia? Todos entendemos también. ¿Cuál es la mezcla de la austeridad inteligente? Es decir, hay un choque, hay una realidad, tenemos que acomodarnos, pero no a rajatabla. No, es que aquí se redujeron los ingresos y entonces todo el mundo gasta menos. No fue a rajatabla, fue selectiva. Y en esa selección, en esa escogencia, este sector fue privilegiado. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha funcionado bien. ¿Cómo fue que se escogió en qué recortar y en qué no recortar? Dijimos, no se tocan los programas sociales, que son los que han permitido que muchos colombianos salgan de la pobreza, y no se tocan esas inversiones que tengan un alto multiplicador, como las de la vivienda, alto multiplicador. Está probado ese multiplicador. Por cada peso que pone el gobierno, la economía se apalanca mucho más, mucho más. El cálculo que nosotros tenemos, en el caso de los subsidios a la tasa de interés para la vivienda media, lo que antiguamente se conocía como el subsidio FRECH o el subsidio PIPE, ahora en la versión PIPE 2, por cada peso que pone el gobierno se apalancan ventas de vivienda de 10 a 11 pesos. Ese es el efecto multiplicador de ese programa, es enorme, es importantísimo. Entonces, está aprobado eso. Bueno, ¿cuántos minutos me quedan? La señora del cartel, ¿no?
¿Otra vez 5? Ese es el mejor reloj que yo conozco. ¿Ah? Muy bien, no, yo voy a terminar rápido. Resultados económicos, pues no voy a decir mucho, crecimos 2,5% en el primer trimestre, parecido a México, por encima de Chile, por debajo de Perú, pero un buen resultado en medio de todo, porque el primer trimestre tuvo el efecto de la Semana Santa, tuvo el efecto del Niño, que pegó muy duro en la producción agropecuaria, y tuvo el efecto, digamos, del menor gasto público local, porque los nuevos alcaldes y gobernadores en el primer trimestre pues están pensando en sacar el Plan Nacional de Desarrollo. Yo me imagino que tú das fe de eso, Elsa, que el primer trimestre está todo el mundo desorganizándose. Entonces eso afectó el crecimiento del primer trimestre. Por eso nosotros decimos que el año como un todo esperamos un crecimiento del 3%, porque el segundo trimestre va a ser mejor porque tiene más días hábiles, pero también la industria y sobre todo las obras civiles, que no estuvieron tan bien en el primer trimestre, esperamos que mejoren en el resto del año porque entran ya en construcción las vías de las 4G. Bueno, esto me lo voy a saltar. Esto estoy seguro que la ministra ya les comentó de esto, pero esta es una forma que a mí me gusta de explicar la política de vivienda por la única razón que muestra que es una política muy estructurada, no es una política caprichosa, es una política que uno realmente aspiraría a que se fuera convirtiendo paso a paso como una política de Estado. Nosotros vamos apoyando a las diferentes capas de la población dependiendo de su nivel de ingreso, desde los colombianos más necesitados en condición de vulnerabilidad, víctimas del conflicto, desplazados con vivienda gratuita, hasta los estratos más altos donde el gobierno apoya es por la vía de un beneficio tributario de las cuentas AFCs. En el camino está toda una mezcla que depende del nivel de ingreso de la persona y depende del nivel del valor de la vivienda, está una mezcla que articula subsidio a la tasa de interés con subsidio al valor de la vivienda. Esa mezcla se va calibrando en función del beneficiario y en función del valor de la vivienda. Y eso lo hemos ido armando muy bien. A mí me gusta mucho la idea del Ministerio de Vivienda de ir, digamos, simplificando las cosas en términos casi que de la nomenclatura, de hablar del programa en general de Mi Casa Ya, y más bien el programa Mi Casa Ya tiene diferentes, digamos, versiones, dependiendo, insisto, del nivel de ingreso de la familia y del valor de la vivienda. Eso me parece que crea una arquitectura que lo vuelve, insisto, este programa en una política de Estado. Estos son los subsidios, digamos los cupos disponibles. Y yo quisiera tal vez, porque no me voy a detener mucho en esto, hacer un énfasis. Aquí veo a Santiago Castro, estuvimos hace 8 días en este recinto, en la convención bancaria, hacer un énfasis en un programa que es muy ágil y que nos ayuda mucho a estimular la economía, que es el de la vivienda media. Ese programa, que pues es solamente el subsidio a la tasa de interés, tiene 50.000 cupos. Sandra, ¿dónde está Sandra? Sandra, ustedes le deben agradecer porque ha peleado por esos 50.000 cupos incansablemente. Y bueno, finalmente en marzo se firmaron los contratos entre el Banco de la República y los bancos para otorgar el subsidio de 2,5 puntos porcentuales a la tasa de interés. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿cómo comparo el programa actual con el del PIPE 1, mayo del 2013? Aquí sí lo digo como puro observador. Yo veía más publicidad de la banca en el PIPE 1 de la que veo ahora. Yo creo que hay que meterle más publicidad. Es decir, hay que decirle a la gente que están esos subsidios. Se han utilizado 4.216, hay 50.000. Bueno, realmente hay 25.000 este año, pero tenemos 25.000. Hay que meterle publicidad al subsidio de la tasa de interés, es una oportunidad impresionante. Ese subsidio de 2,5 puntos a la tasa, pues en una cuota puede significar un ahorro, hablemos de una vivienda de 200 millones de pesos, el ahorro de la cuota puede llegar a ser 800.000, 700.000 pesos mes. Eso es importante. Entonces, bueno, simplemente el mensaje de publicidad, apreciado Santiago,
convenza a sus afiliados de página entera, que le metan página entera, ¿no?, a la promoción de este subsidio a la tasa de interés. Bueno, nuestra proyección, aquí para hablar de la sociedad. Entonces, nosotros estamos dispuestos a invertirle más a esta sociedad, pero tenemos la formación de medir todo por resultados. Entonces, aquí el reto es que el sector en su ramo de construcción de edificaciones residenciales crezca 9% este año. Esa es la métrica que nosotros queremos utilizar para evaluar el éxito de esta sociedad. Eso nos permite a nosotros lograr nuestro objetivo de crecimiento económico de este año del 3% para Colombia. Es bueno para las empresas del sector y es también la base para seguir invirtiéndole a esta alianza. De manera que esa es la métrica con la que nos vamos a estar midiendo trimestre a trimestre. Sé que lo podemos lograr, sé que con ese compromiso de todos ustedes lo vamos a hacer, así que pues a trabajar todos. Nosotros tenemos nuestra tarea, nuestra responsabilidad, conseguirle los recursos, asegurar que esto pueda seguir fluyendo y por supuesto ustedes seguirán mostrando ese enorme compromiso y esa voluntad de construir un mejor país. Muchas gracias.